El panorama escatológico que hemos venido hablando, los eventos del final, precisamente nos tienen que indicar a nosotros que los eventos del final son los que nos deben de indicar a nosotros el tiempo que estamos viviendo. Esta mañana, como las otras mañanas y las que el Señor le permita vivir, porque déjeme recordarle que nosotros estamos hoy aquí y no sabemos si estamos el otro domingo. Yo no soy ave de mal agüero, no vaya a pensar usted eso. Pero cada uno de nosotros tenemos que meditar y tenemos que vivir de tal forma que fuera nuestro último día. A veces todo esto lo tomamos, como decimos en buen chapín, a la chanza. Nos entra por aquí, nos sale por acá y pensamos que estos tiempos que tantas veces se ha dicho que son tiempos finales, al final esto nunca va a llegar. Tal vez algunos de ustedes dicen, bueno, me voy a morir y el Señor no ha venido. Pero acuérdese, todos nosotros tenemos que tener fe que si nos toca ir al dormitorio, porque así lo dice la Biblia, que dormimos, ¿no es cierto? Podamos hacerlo en esperanza. Así que el segundo sello, porque nos quedamos en el primer sello el domingo pasado, dice Apocalipsis capítulo 6 y verso 3. Espero, yo tengo aquí en paralelo lo que es Mateo. Usted también puede con su papelito o algo en su Biblia buscar Mateo capítulo 24, ya que entendemos que Apocalipsis 6, los 4 primeros sellos, que debemos entender que aún la iglesia novia va a ver estos sellos. La razón por la que estos 4 sellos la iglesia novia la va a ver es porque está relacionado con lo que hemos venido hablando con los 4 seres vivientes. Hemos dicho que cada uno de los seres vivientes nos muestra a nosotros, cada uno de ellos tiene, dice la Biblia, cara de león, cara de hombre, cara de águila y cara de becerro. Indicándonos con esto que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se relacionan con el ministerio del Señor en la tierra. De tal manera, hermanos amados, que lo que la Biblia nos muestra a nosotros y que en Mateo 24, me gustaría empezar por ahí, aunque tengo esto aquí en la pantalla, dice Mateo 24:4, y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Hermanos amados, tenemos que tener mucho cuidado porque son tiempos peligrosos donde puede haber engaño. Usted como oveja tiene todo el derecho de examinar lo que en este púlpito se enseña o se predica. Ninguno de ustedes está obligado, ninguno, a aceptar lo que aquí se dice si el espíritu que mora en usted no le da testimonio. Nosotros, y no me canso de repetirlo, no imponemos. Lo que hacemos es exponer la palabra. Eso sí, es importante que usted esté en tal nivel espiritual que el Espíritu Santo que está dentro de usted le pueda dar testimonio. Porque si no tiene testimonio, entonces, hermano amado, muy probablemente eso puede llevarlo a usted a una mente carnal. Y la mente carnal solamente cuestiona carnalmente. Y obviamente también tenemos que entender que usted puede traer un bagaje doctrinal anterior. Yo sé lo que es eso, porque por 10 años fui doctrinado de otra forma. Y cuando oí por primera vez al hermano Otto, fundador de Ministerio Selim, yo le he contado eso, lo cuestioné, pero lo cuestioné con argumentos sólidos. No lo cuestioné directamente porque era la primera vez que yo llegaba a una iglesia de 3.500 personas, ¿a qué hora me iba a atender? Pero llegué
cuestioné algunos argumentos que después tuve la oportunidad de comentárselos y me dijo, bueno, tenías razón en ese aspecto. Pero lo cierto es que cada uno de nosotros debemos, hermanos amados, en este tiempo para no ser engañados. Note que lo que dice el Señor en su discurso profético del capítulo 24 es: mirad. Eso es enfocar la visión. Eso es poner atención a algo. El Señor le está diciendo a aquellos que están oyendo, que son sus discípulos, y está tratando de contestarle por lo menos 3 preguntas. Y de esas 3 preguntas que en los primeros versos del capítulo 24 le hace los discípulos al Señor, Él responde 2. Y empieza diciéndoles: mirad que nadie os engañe. Desde hace 2000 años hay engañadores. Y los engañadores van a proliferar. Por eso es que usted tiene que tener testimonio. Verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre. Este es el primer sello. Lo vimos en Apocalipsis 6. Porque vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. El caballo blanco está montado por un jinete que dijimos que la Biblia nos muestra en el capítulo 6 que tiene un arco pero no tiene flecha. Quiere decir que la primera etapa en la que este personaje, que es el anticristo, va a aparecer en el mundo, va a ser en una forma diplomática, tomando espacios probablemente en los gobiernos, tomando espacios probablemente en aquellas uniones de naciones que se han dado. Por eso creo que todos nosotros estamos familiarizados con lo que es la Comunidad Económica Europea, que de alguna manera creo que es una plataforma que va a utilizar el anticristo. Pero usted ve cómo los países se alinean, los países se engloban, los países se unen para tratar de establecer plataformas donde no es tan importante las decisiones de un país, sino que son importantes las decisiones de esos bloques económicos o bloques políticos. De hecho, nosotros en el siglo pasado pudimos ver cómo un imperio prácticamente, la Unión Soviética, se derrumbó esa unidad. Sin embargo, usted nota que Rusia, que es la más poderosa de esa unión anterior, está tomando cada vez más liderazgo en el mundo. Y obviamente tenemos que entender nosotros que Dios está en el asunto, porque Él pone y quita reyes. Indudablemente las cosas que nosotros vemos en las noticias no están escapando de la voluntad de Dios. Por eso el segundo sello, que lo vamos a ver dentro de un momentito, déjeme regresar acá, dice, leyendo en Mateo 24:5, yo soy el Cristo y muchos, o mejor dicho, y a muchos engañarán. Ahora, los que vienen diciendo que son el Cristo, para nosotros puede parecer algo tal vez fácil de poder entender, porque para aquellos que han vivido o nacieron por ahí por San Lucas, recordarán que hace unos 30 años apareció un hombre que tenía una gran carpa y él decía que él era el Cristo, por lo menos para verlo en los ambientes guatemaltecos. Hace unos 2 años murió un puertorriqueño que primero se hizo llamar el 666. Luego tomó el nombre de Cristo y finalmente dijo que era el anticristo. Y lo llamativo es que ya murió él y ocultaron su muerte unos meses porque realmente era un movimiento muy fuerte. Y ese movimiento se metía en cualquier país en las iglesias y eran violentos porque ellos no predicaban el evangelio con amor, sino que se iban a poner a las puertas de las iglesias a decir que todo lo que ellos les estaban predicando era una falsedad. Hoy su esposa, porque no solamente engañan hombres, sino engañan mujeres, hoy su esposa
aquí en Guatemala, y me imagino que en muchos países, porque manejan un capital asombroso, manejan mucho dinero, y alguno de ustedes pudo ver una pancarta que decía que Jesús, que el Cordero no era un hombre, sino que el Cordero de Dios era una mujer. ¿Alguno de ustedes lo leyó? Eso indica que realmente el engaño está a la orden del día. Y hoy más que nunca usted tiene que tener Espíritu Santo. Tiene que ser acucioso. Ya no puede usted seguir siendo un evangélico común y corriente que viene cada domingo a la iglesia a ver qué es lo que pasa en el culto o a ver qué es lo que dicen, sino que usted tiene que ser acucioso. Por eso tome notas. Trate usted de leer la palabra en los tiempos libres que tenga, para que el Espíritu Santo que mora dentro de usted, que es el mismo autor de la palabra, le dé a usted testimonio. Apocalipsis 6:3 dice: cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. Note que está vinculado el ser viviente con la apertura del segundo sello. Usted va a notar, si sigue leyendo en Apocalipsis 6, que cuando se abra el quinto sello ya no hay un ser viviente que se relacione. Son solamente 4. E insisto, eso tiene que ver con el trabajo de Cristo que todavía está haciendo aquí en la tierra por la novia que está preparando para llevársela. Entonces dice que decía: ven. Note que las instrucciones que le dan estos seres vivientes a Juan son que vean, ven. Cuando Juan escribe los mensajes a las 7 iglesias, usted no me dejará mentir que en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de estas 7 iglesias que nos hablan a nosotros de las necesidades de la iglesia actualmente y en todas las generaciones. Pero especialmente creo que nosotros nos podemos identificar con 2 iglesias que yo diría que están actuando ahorita en paralelo, que es la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Laodicea. Pero al final de cada uno de esos 7 mensajes, Juan recibe de parte del Señor una frase que me llama la atención, que dice: el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí vemos que en el capítulo 6 dice: ven. Y obviamente lo que le están mostrando precisamente a Juan es algo que lo está viendo. Así que lo que Dios quiere activar en esta etapa final nuestra es el sentido de la vista, pero no que usted se compre unos mejores lentes para ver mejor. No estamos hablando de una vista física, sino que estamos hablando de una vista espiritual. Por eso precisamente el mensaje a la iglesia de la Odisea es que compre colirio para que pueda ver. Porque usted y yo necesitamos ver lo que el Señor quiere mostrarnos. Pero en el mensaje a la iglesia o a las 7 iglesias dice: oye, te quieren devolver el oído espiritual. Porque puede ser que el oído espiritual se te haya dañado. Hay cosas que dañan el oído espiritual. Si tú tuviste problemas con ministros que te predicaban y te enseñaban, pero personalmente tuviste problemas con ese ministro, lo más probable es que te dañaron el oído. Y entonces, cuando eso se da, cuestionas, pero no de la manera como te lo dije antes, a través de la palabra y siguiendo una línea del Espíritu, sino que cuestionas todo lo que oyes porque estás afectado en tu corazón. Entonces tienes que tener cuidado en cuanto a eso. Ese segundo sello del segundo ser viviente tipifica al becerro. Juan escuchó decir al segundo de los seres vivientes: ven y mira. Y salió un jinete que tiene poder para quitar la paz en el mundo. Yo acabo de cumplir 57 años. Muchos de aquí son más jóvenes que yo, otros son mucho mayores que yo. Pero no me dejarán mentir que en el mundo
no podemos encontrar una etapa donde realmente haya habido paz. Por lo menos lo que a mí me ha tocado vivir. Tenía 7 años cuando se estaba llevando a cabo en Israel la guerra del Yom Kippur, o la llamada guerra de los 6 días, mejor dicho. Recuerdo de niño que mi tío le gustaba recibir una revistota grande que venía de Estados Unidos, que era la revista Life. ¿Alguno de ustedes alguna vez vio la revista Life? Era grandota, ¿verdad? Con unas fotos fantásticas. Solo que la que a mí me llamó la atención en esa ocasión fue que eran las fotos de la guerra de los 6 días. Entonces, desde los 7 años recuerdo yo que ha habido guerras. No estuve, porque no soy tan viejo, en la Segunda Guerra Mundial. Tal vez alguno de ustedes estuvo ya viviendo aquí en Guatemala o en algún otro país y tuvo noticias de una guerra tan terrible donde murieron millones y millones de personas. Después de la Segunda Guerra Mundial se establece la ONU, que tiene como propósito el tratar de que no haya más guerras. Y sin embargo, noticia tras noticia, día tras día, sean noticias falsas o noticias verdaderas, porque quiero decirle que en las redes hay demasiada basura, demasiadas noticias que usted vuelve a postear y ni siquiera se da cuenta si tiene buena base lo que están diciendo. Pero muchos de ellos indican que la Tercera Guerra Mundial ya empezó. ¿Ha leído usted algo de eso? Pero no es cierto, no ha empezado la Tercera Guerra Mundial. Ahora, por esa razón es que tenemos que tener cuidado, porque este segundo jinete dice que tiene poder para quitar la paz en el mundo. Ahora, cada vez se complican más las cosas, porque si volvemos a Mateo, ya en el verso 6 habla de ese segundo sello y dice: y oiréis guerras y rumores de guerras. ¿Nota cómo se relaciona con el segundo sello? Y hoy en día sabemos que hay algún tipo de guerra, pero no una guerra generalizada todavía. Solamente están ahí los barcos de guerra con cabezas atómicas frente a la península de Corea. Me parece que ya llegaron y están ahí. Estados Unidos recibió un ultimátum de Rusia para que no vuelva a bombardear Siria. Usted está más o menos al tanto de esas cosas, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí o no? Bueno, me parece que más los jóvenes están al tanto de esto por las redes sociales. Pero Estados Unidos dice que va a volver a bombardear a Siria y va a hacer caso omiso de lo que Rusia le está pidiendo. Entonces muchos se preocupan si hay realmente un encontronazo ahí en Siria entre la Fuerza Aérea norteamericana y la Fuerza Aérea rusa. Y puede pasar. Sin embargo, estamos en el contexto del capítulo 24, del 4 hasta el 8, donde dice que el oír de guerras y rumores de guerras, dice que es solamente el comienzo de dolores. ¿Lo lee usted ahí? Entonces, es interesante que dice acá: mirad que no os turbéis. O sea, pueden empezar las guerras y pueden empezar los rumores de guerras, pero lo que el Señor nos dice es: mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. En el Nuevo Testamento hay varios fines y nosotros tenemos que tratar de ubicar este fin. ¿A qué se está refiriendo este fin? Pero lo interesante es que dice: aún no es el fin. Yo lo voy a dejar ahí un ratito. Y dice el 7: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Eso es lo que tiene que ver con el capítulo 6 que estamos leyendo del segundo sello. Note que la Biblia nos dice a nosotros en Isaías 53:5, eso a veces lo leemos en la Santa Cena, o tal vez usted tiene la oportunidad de leerlo en casa, pero acuérdese que si hay un jinete que tiene el poder de quitar la paz, a nosotros que somos ya los hijos de Dios, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para traernos paz. Así que en medio aún de la guerra y los rumores de guerra,
aquello que nos toque todavía que observar, nosotros tenemos que tener paz. Porque hubo uno en la cruz del Calvario que ya peleó y ya venció para obtener nuestra paz. Por eso me gusta que cuando resucitado Él se presenta a sus discípulos, lo primero que les dice es Shalom, que es paz en hebreo. Y que es un término demasiado amplio, demasiado completo de lo que el Señor quiere decir. Pero con esa sola palabra Él dijo: yo les doy mi paz, no como el mundo la da, sino les doy la paz, que ya siguiendo lo que dice el apóstol Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Ahora veamos las características de este caballo, o mejor dicho, de este sello y de este jinete. Note que dice: este es el caballo rojo de juicio. Es interesante que el color a veces se puede relacionar con juicio, y de hecho están empezando juicios. Acuérdese usted que cuando vimos el domingo pasado un rollo que está sellado con 7 sellos, es porque el cordero que ya venció está tomando la herencia, porque la tierra le pertenece. Y él vino a lo suyo, mas los suyos no le recibieron. Entonces pospuso el reino de los cielos, la operación de Dios para tomar toda la tierra. El primer Adán tenía el propósito de tomar toda la tierra, y lo ponen en un huerto, mas sabemos que él falla. Entonces el postrer Adán fue enviado mucho tiempo después, pero él no falló porque es el mismo Dios. Y por cuanto venció, él ahora va a tomar la tierra, pero la va a tomar a través de juicios, donde esperamos nosotros, hermano amado, no participar de ellos. Porque el hecho de que el primer sello, el segundo, el tercero y el cuarto lo podamos ver o lo podamos apreciar, yo estoy seguro que el Señor nos va a preservar. ¿O no quiere ser usted preservado? Bueno, tal vez por instinto de supervivencia dice uno que va a ser preservado, porque otros piensan que sí, la iglesia, la única manera que va a tener que cambiar, que buscar la santidad, es atravesando esos juicios. Por eso, por lo menos existen 2 corrientes, una que dice que vamos a ser salvos de esos juicios, y otros que piensan que vamos a ser salvos en los juicios. Uno a la manera de Enoc, que se fue antes del diluvio, y otro a la manera de Noé, que él fue salvado en medio de los juicios. ¿Dónde se quiere apuntar usted? Está muy callado ahora. El color de este caballo nos puede indicar sangre y muerte, porque note que se relaciona precisamente con guerras y rumores de guerras. Yo tengo que avanzar. En Apocalipsis capítulo 6 y verso 5, vemos que dice: cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven. Y miré, y he aquí un caballo negro, de blanco a rojo, y ahora de rojo a negro. Y el que estaba montado en él tenía una balanza en la mano. Es llamativo, ¿verdad? Negro y con una balanza en la mano. Sigamos leyendo para poder tener mayor claridad. Y oí, mejor dicho, como una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 1 litro de trigo por 1 denario, y 3 litros de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. La mayoría creen que este tercer sello, cuando se abre y sale el caballo negro, habla de un problema de recesión económica mundial. Y es que si el segundo tiene que ver con guerras y rumores de guerras, usted sabe que las guerras ayudan a unos, especialmente los fabricantes de armas. A mí no me gusta meterme en política, pero muchos creen que Estados Unidos promueve guerras. Y es muy probable que realmente haya intereses, porque la historia reciente ha mostrado que algunas guerras han sido guerras que tienen ciertos intereses, ya sea por el petróleo o ya sea por vender armas,
Pero lo cierto es que algunos ganan, pero la mayoría pierde. Y generalmente después de una guerra o de guerras, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros vemos en la historia que hubo recesión, hubo crisis económica. Así que esa balanza es interesante, que dice que se va a comprar por un denario, no sé si usted lo está leyendo ahí, ¿un litro de qué? De trigo. ¿Eso es lo que dice? Una medida de trigo y 3 medidas de cebada, que me parece a mí que es lo que una familia promedio necesita para vivir un día. De tal manera que el denario, que era la moneda que se le daba a una persona por un trabajo diario, y solamente podían comprar con eso, indica lo que yo llamaría una economía de subsistencia. Nada más ganar para comer. Ahora, muchos creen que en este país las recesiones económicas no se sienten. ¿Qué piensa usted? Porque dice que vive siempre en recesión. Así que cuando hay recesión en otras latitudes, usted sabe que, por ejemplo, el norteamericano promedio, cuando hay recesión, guarda su dinero, no compra, solo lo mínimo. Por eso es que, a pesar de que han querido sacar a los latinos de Estados Unidos, yo creo que lo piensan bien. Porque son los latinos en estos momentos de recesión los que mantienen en buena parte la economía. Porque los latinos, no importa que haya recesión, siempre siguen gastando. ¿Se ha dado cuenta usted que aún en nuestra capital no hay parques seguros donde ir después del culto a hacer un picnic? No, ¿verdad? Ninguno de ustedes va a ir a un parque hoy. Y si vaya a evangelizar, ¿verdad? Pero casi nadie tiene esa mentalidad. Usted va a Norteamérica y en cada ciudad hay 2, 3, 10 parques para ir a caminar, para ir a respirar, aire libre, para ir a hacer ejercicio, etcétera. Pero aquí lo único que usted hace, si es que sale y se va a almorzar a un centro comercial, es ir a ver vitrinas. Y le aseguro que la hermana o las hijas, aleluyita, salen de ahí con una su bolsita, aunque sea chiquita. Porque no es cierto que nos preparan para que nosotros gastemos y gastemos y gastemos, y muchas veces se gasta el dinero que no es suyo. Porque lo que usted tiene en una tarjeta no es suyo. ¿Estamos de acuerdo? No es suyo. Entonces la recesión le puede estar viniendo a usted sin que tal vez se haya abierto el tercer sello completamente, porque puede ser que usted esté pasando la gran tribulación, ¿verdad? Pero eso ya es por decisión suya. Lo que esto nos habla es de una recesión mundial, donde indudablemente va a haber escasez. ¿Cómo lo maneja el Señor? ¿Cómo nos lo dice en el capítulo 24 de Mateo? Dice: y habrá hambres. Ay, hermanos, en África ya hay hambres. No, pero esto es hambre generalizada. Y terremotos por los lugares. Muchos hacen chequeo en cuanto a los terremotos, porque dicen, bueno, es que terremotos siempre ha habido, pero me parece que ahora son mucho más seguidos y mucho más simultáneos en muchos lugares. En otras palabras, el tercer sello nos está hablando a nosotros de una situación, de una crisis económica mundial. Si nosotros vamos a ver eso, hermano, tenemos que estar preparados para creer que el Señor sigue siendo proveedor, porque dice: no dañes el aceite y el vino. El aceite nos habla a nosotros como figura del Espíritu Santo, ¿no es cierto? El aceite nos habla de las unciones. Entonces me parece a mí, hermano amado, que aquellos que estemos llenos del Espíritu Santo, seguramente va a haber una preservación. Hermano, Israel estaba en Egipto,
estaban muriendo los primogénitos de Egipto y el Señor guardó a su pueblo a través de echar sangre en los dinteles. ¿Se acuerda usted? Hubo una preservación. Entonces, no dañes el aceite y el vino. El vino tiene que ver con gozo para nosotros. Entonces es importante que nosotros no perdamos el gozo. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dice: yo lo que anhelo es no terminar mi carrera, o mejor dicho, terminar mi carrera, pero con gozo, con vino? Así que si nosotros vamos a ver los albores de esa crisis económica mundial, hermano, estemos confiando en el que hemos creído, porque Él es poderoso. Aleluya. Para preservarnos y para proveernos. ¿Lo cree usted, hermano? Gloria a Dios. A pesar de los problemas económicos que vienen sobre el mundo, este ser viviente nos recuerda que Dios ordenó en favor nuestro. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario. Y no hagas daño o ningún daño al vino y al aceite. Y hemos visto que es figura del gozo el vino, y también el aceite es figura de la unción, que como dice Eclesiastés 9:8, no debe de faltar unción sobre nuestra cabeza, hermano amado. Gloria a Dios. Anarquía económica mundial. Hace poco con los profesionales y empresarios nos sentamos a platicar si teníamos que hacer un desayuno para empresarios y profesionales si estábamos en una crisis económica mundial. Y llegamos a la conclusión que no. Así que todavía está pendiente eso. Todavía no se ven esas crisis, pero encontramos algo interesante, como es el Shemitah judío. No sé si usted ha oído de eso. Pero el Shemitah, ya lo hemos hablado acá en alguna ocasión, recuerdo. El pueblo judío, es interesante que maneja semanas de 7 años. Y a eso le llama Shemitah, cuando se cumplen esos 7 años. Y en el 2001 se cumplió uno de esos Shemitah. Y hubo crisis. Y la bolsa de valores bajó a niveles bastante complicados. Y fue precisamente el 2001 donde usted recuerda que en septiembre hubo un atentado precisamente al símbolo del capitalismo en Estados Unidos, como fueron las 2 torres gemelas en Wall Street. En el 2008, que se da el nuevo Shemitah, vuelve a haber en la bolsa de valores grandes crisis que provocaron no una, diríamos, crisis mundial, pero sí afectó. Y a veces nosotros no sabemos cómo los grandes empresarios pierden no millones de dólares, sino billones de dólares. Para el 2015, que es donde se vuelve a dar un Shemitah, vuelven a haber algunos signos que no tenemos el tiempo porque ya lo vimos, pero si usted quiere saber algo de eso, puede tomar una copia de esto. Pero lo importante es que nosotros, hermano, todavía me parece que el Señor nos está dando tiempo a que nosotros meditemos en nuestros caminos. Yo creo que el Señor está deteniendo el desarrollo de estos juicios precisamente para que su iglesia despierte. Y es que antes de entrar al siguiente, que es el 4.º sello, yo quiero, hermano, transmitirle algo que el Señor puso esta mañana en mi corazón. Y es lo que aparece en Apocalipsis, capítulo número 3. Déjeme ver en qué verso exactamente, porque tiene que ver con el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Si estamos acercándonos, y yo no sé hasta dónde usted personalmente puede decir o responderse a sí mismo, ¿estará ya el anticristo en la tierra? ¿Qué piensa usted? Seguramente ya nació.
Ahora, si usted cree que el anticristo es un sistema, porque algunos creen eso, pues obviamente no están pensando en esto. Yo recuerdo que el doctor Ríos creía que en su ministerio, o en la época en que él desarrolló su ministerio, en algún momento ya había nacido el anticristo. Era la tesis que él tenía. Algunos tratan de buscar en el anticristo personajes actuales, y usted sabe que los tratan de ubicar. Si él ya nació y está ya actuando, yo personalmente creo que ya está actuando. No sé qué piensa usted. Y es que también está actuando un falso profeta. Dentro de todos los falsos profetas que están actuando, hay uno que lleva la delantera, ¿sí o no? Y que está haciendo muchas cosas y está llevando a un ecumenismo a las diferentes religiones y está actuando muy rápidamente. Eso quiere decir que si el falso profeta está actuando, en paralelo debe estar actuando, aunque en su ministerio oculto, el anticristo. Eso marcaría que el primer sello ya se abrió, pero que todavía no se han dado la intensidad de ese primer sello. ¿Me estoy dando a entender? Al fin y al cabo, los primeros 3 años y medio de tribulación, el anticristo va a estar haciendo un trabajo oculto, pero que indudablemente está estableciendo la plataforma y el escenario mundial para que los juicios de Dios se empiecen a dar. De la misma manera, aunque no estamos viendo tan generalizadas las guerras, usted sabe que en cualquier momento puede haber una guerra de proporciones atómicas. Usted ya se puso a pensar que un día de esto se le ocurre a uno de los locos que están en el mundo, que tienen arsenal nuclear, enviar un misil y eso desarrolle una guerra como nunca se había desarrollado. ¿Puede pasar? ¿O será que el Señor lo está deteniendo? ¿Qué piensa usted? ¿Será que es un teatro montado por este hombre en Corea del Norte? ¿Será que Trump también está respondiendo a un teatro? Gastando millones de dólares para mandar su flota con cabezas nucleares ahí frente a Corea. ¿Será un teatro? ¿O sí existe la posibilidad de que haya una confrontación? ¿Qué piensa usted? Es muy probable que suceda. Y eso nos indicaría a nosotros, porque hermano, el primer misil que estalle, si es que nosotros lo vamos a ver, aunque no va a venir a Guatemala, gracias a Dios. Ya algunos hacen los chistes, ¿verdad? Que nosotros también estamos preparados y le vamos a mandar al que nos mande el misil una bomba de aquellas de varía, ¿verdad? Los guatemaltecos siempre son buenos para hacer chistes. Obviamente no es, tal vez ni siquiera Centroamérica va a ser escenario de algo así, pero indudablemente las consecuencias se pueden vivir. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, en medio de eso, si el Espíritu tiene alguna clase de palabra para nosotros en este tiempo, me parece que el mensaje a la iglesia de Filadelfia, estoy en el tercer sello antes de pasar al cuarto, indudablemente lo tenemos que volver a oír. Yo sé que usted ha escuchado esto, pero la pregunta que yo le hago, amado hermano, es: ¿ya lo está poniendo en práctica? ¿O solo lo sabe intelectualmente usted? Pero dice Apocalipsis 3:7, y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: estas cosas dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, y el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Note 4 características como el Señor se presenta a esta iglesia. Cada uno de los mensajes es interesante. Algunos ya lo han hecho, otros tal vez no lo han hecho, pero es bueno que usted lea estos 7 mensajes y saque las características que presentan al Señor
para cada una de las iglesias, porque esas características son apremiantes que se den en la iglesia a la cual está enviando el mensaje. Por ejemplo, él está buscando santidad en Filadelfia. Y por eso es el santo. El 3 veces santo. El que le habla a la iglesia y le dice: yo conozco tus obras. Eso parece como las profecías de hoy. Él nos conoce. Él sabe cómo vives. Me parece que fue el domingo pasado que me dieron un papelito. Después del retiro, una jovencita me llamó la atención porque fue una jovencita que dice que en el retiro vio, le abrieron los ojos, porque hemos orado que nos abran los ojos espirituales, y vio que los que estaban en el altar y estaban adorando en el retiro que acaba de pasar, tal vez ahí estaba usted, o tal vez estaba en el puerto, no sé, pero lo que vio es que de la cabeza de algunos subía un humo blanco. Interesante. Pero de la cabeza de otros subía un humo negro. No necesitamos ser demasiado conocedores para entender que por lo menos a esta joven el Señor le estaba mostrando una diferencia entre los mismos adoradores que estaban en el altar. Y al mostrarle blanco y negro, yo creo que todos entendemos que unos estaban bien y otros estaban mal, aunque estaban adorando. Pero lo más tremendo es que le mostró esta iglesia, porque es de esta iglesia. Y dentro de los que estaban adorando también acá, vio muy pocos, eso me llamó la atención, que le subía también ese humo blanco. Ay, hermano Sergio, ¿y usted por qué le está poniendo atención a esas cosas? Yo solamente se las estoy contando. Pero acá, a muy pocos de los que adoraban, pudo ver ese humo blanco. Entonces tengo que entender que vio más humo negro. ¿No será que nuestras vidas realmente, por el tiempo que estamos viviendo, porque el cuarto sello, hermano, muere la cuarta parte de la humanidad? Entonces lo quise dejar de último, porque parece inverosímil y muere de muchas formas. Es muy probable que nosotros, hermano, la iglesia novia sea levantada en los inicios de eso. Porque qué terrible sería ver a la cuarta parte de la humanidad morir antes de ser levantado. Estamos con 7 millardos, 7 billones de personas en el mundo. ¿Es así? 7,000 millones de personas. ¿Es así? 7 billones. Bueno, usted como que no es muy bueno en matemática, ¿verdad? Divida 7 dentro de 4 y no contiene, ¿verdad? Todavía se acuerda de cómo dividía usted, pero le va a dar 1.75 por ahí, ¿verdad? Billones de personas muertas. Hermano amado, ¿será que la Biblia dice la verdad? ¿O será que realmente nos han hecho un lavado de cerebro? Le digo porque mientras más intelectual sea uno, más puede dudar lo que la Biblia dice. Y de hecho existe algo que se llama la alta crítica de la Biblia, que trata de deshacer todo lo que la Biblia dice. Pero yo opté hace muchos años por creer lo que la Biblia dice. No me hago bolas. Y si el cuarto sello dice que la cuarta parte de la humanidad va a morir, yo sencillamente lo creo. Y dice que va a morir por las fieras. No sé qué va a pasar en la ecología. Muchos dirán: ay, hermano Sergio, pero si el tigre de Bengala ya está casi extinguido.
una fiera menos. Pero yo no sé qué va a pasar en la ecología, pero dice que las fieras van a atacar. Y el cuarto sello lo que nos indica a nosotros también es que van a venir pandemias. Y el Señor ahí en Mateo 24 dice que habrá pestilencias. Y a través de todo eso, la humanidad va a morir. Entonces, yo soy de los que creo, hermano, porque usted tiene que saber que creo yo. Porque si usted no cree lo mismo, de repente usted no se va a ubicar aquí. Porque no puede estar huyendo usted algo que no cree. Claro, yo estoy en toda la buena disposición de dialogar con usted. Eso sí, en buena lid. Porque yo voy a discernir si usted realmente tiene interés, si tiene preguntas que puedan ser preguntas adecuadas, con buen espíritu, para dedicarle tiempo. Pero el mensaje a la iglesia de Filadelfia es: yo conozco tus obras. A las 7 iglesias les dijo lo mismo. He aquí, y por eso creo que la iglesia de Filadelfia es la iglesia prototipo de la que se va a ir. Y vale la pena que le pongamos atención, aunque las 7 tiene características que nosotros tenemos que estudiar, meditar y ver si ya nosotros las estamos poniendo en práctica. Pero me circunscribo a esta. Dice: he aquí, he dado una puerta abierta delante de ti. ¿Lo lee? Déjeme ver dónde se me fue. Aquí está. La cual ninguno puede cerrar, porque tienes un poco de poder o de potencia y has guardado mi palabra. Nota que una de las cosas interesantes que le está pasando a Filadelfia es que ha guardado la palabra del Señor. Yo le pregunto a usted, ¿está guardando la palabra? Y guardar la palabra significa ponerla por obra. No significa solo saberla, hermano. No significa venir a la Universidad de Lynn que tenemos los sábados a aprender intelectualmente, sino que significa que nosotros estamos atesorándola en nuestro corazón, poniéndola por obra. Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo doy de la sinagoga de Satanás, tremendo esto, los que se dicen ser judíos y no lo son. Otro día hablamos de eso. Mas mienten. Eso indica que se va a estar generando un movimiento falso al que el Señor le llama sinagoga de Satanás, muy fuerte, pero yo solo estoy leyendo. Que van a traer una doctrina equivocada en medio de la iglesia. Y note usted que dice en el verso número 9: he aquí, yo los constreñiré a que vengan y adoren delante de tus pies y sepan que yo te he amado. Y nuevamente en el verso 10, que es lo que me quiero enfatizar con el tiempo que me queda: porque has guardado, otra vez, la palabra de mi paciencia, la palabra de mi perseverancia, dicen otras versiones. Yo, dice el Señor, te guardaré. Ojo, ve la hora de la prueba. Porque el quinto sello, ya el cuarto sello es terrible. El quinto sello, el sexto sello y el séptimo sello son juicios terribles. Que no quisiéramos estar acá. Y cuando terminen los 7 sellos, usted sabe que empiezan 7 copas, 7 trompetas, 7 truenos que, aunque no sabemos de qué se trata, porque no le permitieron a Juan que pudiera explicarlos, pero dice que va a venir otra vez
a explicar qué son esos 7 truenos, los 3 ayes y todo lo que aparece en el Apocalipsis, hablan y resumen la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo. Y dice que a los que guardaron la palabra de su perseverancia, Él los va a guardar así dice su versión. No dice en la hora de la prueba. Porque si dijera en, tendríamos que pasarla. ¿Ya se dio cuenta? ¿Cómo dice su versión? La razón por la que dice de es porque la preposición griega ek, eso es lo que significa fuera de. Por cuanto has guardado la palabra de mi perseverancia, la palabra de mi paciencia, yo te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir en todo el mundo para probar a los que moran en la tierra. ¿Usted está morando en la tierra? ¿Pero cree que un día va a salir de la tierra? ¿De verdad lo cree? Entonces, hermanos amados, tenemos que vivir en santidad. ¿Me da 5 minutos? 10. Aleluya. Pero solo una voz por aquí. Apocalipsis 3:14 rápidamente dice: y escribe al ángel, porque ya le dije que estas 2 iglesias están, me parece a mí, actualmente trabajando en paralelo. Solo que una va para un lado y la otra va para otro lado. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Por tiempo tengo que pasar de largo. Nuevamente el Señor diagnostica a esta iglesia. Yo sospecho que esta iglesia tiene millones y millones de adeptos ya en el mundo, en este tiempo. Como pastor no quisiera que usted fuera laodicense, pero me voy a remitir a lo que dice la Biblia para que todos nosotros nos examinemos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Bueno, ¿de qué está hablando aquí? Obviamente está hablando de lo que al Señor le interesa en cuanto al mensaje para la iglesia. Está hablando de temperatura espiritual. Y cuando uno no es ni frío ni caliente, ¿qué es? Tibio. Yo no sé si usted cree esto o no, pero actualmente en el mundo, en la tierra, son millones y millones de iglesias que domingo a domingo se reúnen, de diferentes denominaciones. Por lo menos voy a partir del hecho de aquellos que tienen una salvación no por obra, sino que salvación por fe, y cuyas doctrinas fundamentales por lo menos las han mantenido, aunque tengan diferentes formas de expresión y diferentes maneras de ver ciertas cosas. Creen que Jesucristo es su Salvador. Pero dentro de las filas de todas las iglesias, y esta no es la excepción, hay gente que no es ni fría ni es caliente. ¿Ya se dio cuenta que Dios no quiere medias tintas? ¿Ya lo notó usted? Que no le puede dar usted lo que usted quiere darle, sino que Él lo quiere todo. Lo tibio tiene un gran problema, y es que si usted agarra un agua tibia y pone un termómetro, tiene temperatura, ¿verdad que sí? ¿Qué será un agua caliente? No pensemos en la ebullición de 100 grados.
¿Qué será un agua caliente? ¿60 grados? Bueno, a mí me acaban de meter en una piscina de 57 grados. Yo creía que me estaba quemando. O sea, es caliente. Después en una de 37, 27. Y luego me metieron en una como de 0 grados. No, 0 grados ya sería. No, como de 15 grados que estaba fría. Yo no me quería meter. Pero me parece que 37 grados, ¿es tibio o es caliente? Hablando del agua, a ver, ayúdeme. ¿Tibio? Dejémoslo en 25 o 30. Hay temperatura. El problema del cristiano tibio es que cree que está caliente. ¿Ya se dio cuenta usted? Por eso el Señor dice, ojalá fueras frío. ¿Lo dice ahí o no lo dice? ¿Sí lo dice? Dice, mas porque eres tibio, verso 16, que ni eres frío ni caliente. Y es que, mire hermano, ¿le está hablando a la iglesia o no? No le está hablando a los inconversos. Porque para nosotros los inconversos están más muertos que 0 grados para abajo. Sí, estoy hablando en el término de espiritualidad. ¿Me está entendiendo? Entonces dice, ojalá, es Dios, fueras frío. ¿Prefiere Dios al cristiano frío que al tibio? ¿Por qué? Porque tiene más posibilidades de volver a buscar la temperatura el que está frío. ¿Cómo estaremos nosotros? Porque yo ya terminé. ¿En qué rango estará la tibieza? Nosotros, si estamos normales, tóquese su mejilla. ¿Cómo siente su mejilla? A 37 grados. Porque si tiene fiebre ya están 38 y 39. Pero todos creo que estamos bien, ¿verdad? ¿No será que esa temperatura en el plano espiritual nos acomoda? ¿No será que el palparnos, pero ya no en el cuerpo? Porque ¿cómo se palpa usted? Es que yo diezmo. Es que yo ofrendo. Es que yo sirvo. Es que yo evangelizo. Voy a ir hoy en la tarde a evangelizar a los buses. ¿No será que todo lo que nosotros estamos haciendo nos da a nosotros una falsa comodidad y seguridad? Pero el Señor nos está viendo tibios. Hermano, es con usted. Se me quedó petrificado. Y es que va a llegar otro, mejor con un varón. 38. Mucho calor. Y va a decir, ¿estás bien? ¿No cree usted que hoy más que nunca necesitamos ir al médico de las almas? Y de verdad ser sinceros para decir, mire hermano, porque ese puede ser tu pastor o puede ser un anciano o alguien maduro. Yo tengo la sospecha de que estoy tibio usted. Porque a los tibios dice aquí, los van a vomitar. Así dice, ¿verdad? Al tibio lo voy a vomitar. Verso 16, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Eso habla que no fuiste absorbido por el cuerpo. Porque uno vomita lo que no digiere. ¿Cómo hacemos para que la temperatura suba, hermanos? Porque creo que no hay nadie aquí tan caliente que no pueda todavía tener mayor temperatura espiritual. Por eso me gusta y ya le dije que termino y termino.
Cuando el hermano Otto nos decía, ¿quién es la que se va y es librada de estos juicios? La que arde en amor. Y la que arde en amor, la temperatura está bien. Está hasta arriba. Póngase de pie, hermano.